Discurso Fundación Omar Torrijos por General Noriega, 1989. Prólogo. El Centro de Operaciones del Comandante COC recoge el pronunciamiento político doctrinario del comandante Noriega, dictado en ofrecida por el marco de la Cena de la Fundación Omar el 17 de enero de 1989 para diseminarlo a un auditorio que sí cree en un Panamá libre de todas ataduras foráneas, que sí cree que nuestro destino lo podemos definir por sí mismos sin que una embajada extranjera tenga que dictarnos pautas de conducta, que sí cree en una democracia, pero no para unos pocos, sino para la mayoría de nuestro pueblo que ha tenido que aportar su cuota de sacrificio frente a la agresión de los bárbaros del norte. Estamos seguros que lo que aquí expresado por nuestro comandante tendrá vigencia en la misma proporción en que cada uno de nosotros aporte su granito de arena para lograr un Panamá como lo quiere nuestro pueblo, libre, soberano y en paz para el progreso económico. Capitán Severino Mejía, jefe del COC. General Manuel Antonio Noriega. Una vez escribí en la revista Lotería que concluía con el último libro que le habían llevado al general Torrijos. Era un libro de esos medio raros que él llamaba astrológicos, esotéricos, etc., que a él también le gustaban mucho, y en donde decía que los acuarianos nunca mueren. Y a él le gustó, y yo lo puse en la revista con el sentido de lo filosófico y energético que los acuarianos como él que tienen esa idea, que tienen ese movimiento, que crean esa energía y que se desarrollan en esa vida, lo tienen hoy y siempre. Señor Presidente de la República, licenciado Manuel Solís Palma. Profesora Maritza Herrera, Presidenta de la Fundación Omar Torrijos Herrera. Distinguidos ministros de Estado, aquí presentes, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Electoral, representantes del Parlamento de la República, señores embajadores presentes, amigos de la patria, Panamá, miembros del Estado Mayor General y mandos medios de las Fuerzas de Defensa, amigos todos. Liberación total. Agradezco el honor de haber servido a la Fundación, de dirigirles unas palabras a los amigos de ayer, de hoy, de la lucha patriótica que es inmortal como la materia y la gloria, que cambia de forma pero nunca muere. Y es que en la lucha por la liberación total de estos 77.082 kilómetros cuadrados del territorio panameño conlleva la concientización patriótica, la voluntad de sacrificio, el avance sin temor y sin temor a lo desconocido, sin esperar siquiera compensaciones materiales. Aporte de Omar. Hoy todos ustedes llegan a este recinto, con ese pensamiento que ahora el aporte generacional de un hombre llamado Torrijos. Ustedes, dentro de su calificación en la Cena Primera del año 89, usan el momento como una visada cartográfica que haya amarrado los jalones que cerraran las coordenadas del año 2000. Desde esta tribuna y con la jerarquía política y personal de los que asisten esta noche, no podemos, y ustedes no lo esperan, y sería frustrante que yo viniese a disertar sobre los batallones de infantería y el pulseo de las tácticas de avance. Ustedes, como expresión genuina de la sociedad panameña en sus diferentes matices como profesionales, están interesados como yo y quieren saber o escuchar, y así lo han impreso en la carpeta que inicia el acto. Quieren saber o escuchar, ordenar criterios, aunque sean diferentes, de cómo debe integrarse el próximo gobierno de 1989. Relación directa. Y ustedes pueden ser de ese próximo gobierno para que la lucha de liberación no se detenga, para que las cosas materiales inherentes al hombre mejoren y no se estanquen o deterioren. Y tenemos que aceptar que las fuerzas de defensa tienen una relación directa en todas las respuestas que pertenecen a fondo. Tienen una relación directa con todas esas respuestas. Con estas tres interrogantes, sabiendo que esas respuestas pertenecen a un todo, en donde las fuerzas de defensa son parte de ese todo. Los partidos. En igual relación directa también tienen los partidos políticos, las organizaciones sindicales, los movimientos de bases populares, como también la tienen los que han hecho de su capacidad de trabajo e inversión un reto de la riqueza y producción. Modelo democrático. Pero también tenemos que aceptar que la tienen los Estados Unidos de América, quienes desde la construcción del ferrocarril transísmico poseen la relación directa en la capacidad de disposición en nuestros destinos y en la capacidad de destrucción de nuestra economía, y todo eso en nombre de un modelo democrático.
el establishment. Pero señores, resulta irritante a la suma potencia que ellos pretendan erigirse en jueces, que antes de determinar lo que es o no democracia y lo que necesita o no la sociedad panameña. Por eso, cuando escuchamos la tesis de imponer la democracia a esta sociedad, sentimos que nadie puede creerles. Porque todos nos imaginamos sistemáticamente una postura estereotipada, ya que la democracia que anhelan los pueblos está muy distante de ser lo que pretenden imponerle. Desde los centros especializados de la cultura sajona, los perípolos de las oligarquías manejadas por el State Department o el establishment. Y no es precisamente la democracia blanca y de pañuelos y cacerolas la que quiere el pueblo. Lo que quieren los hombres anónimos, la que quieren las mujeres anónimas, que nunca ha aparecido en las listas de contribuyentes morosos del Seguro Social o del impuesto sobre la renta. Y es que precisamente ese estatus social en el que está más interesado en lo que el gobierno va a hacer ahora y que está interesado en que las cosas mejoren. Y estas preguntas tienen conexión directa con las respuestas de ese hombre que también quiere un progreso nacionalista y el fiel mantenimiento del patriotismo y el triunfo sobre el colonialismo, que quiere la reivindicación de su soberanía y con un programa fijo de la salida definitiva de estructuras norteamericanas que componen estructuras físicas sin copias que limitan el libre paso por su territorio, que estrangulan y deforman el desarrollo urbano de sus comunidades y que consumen y que contaminan y no preservan el equilibrio ecológico que es la reserva y fuente de la generación del siglo XXI. Y ahí está Vique, y ahí está Veracruz, y ahí está Cobí, y ahí está Farfán, y todo Nuevo Emperador y esas selvas. Y ahí están las aguas de la lagartería en Lago Gatún. Verdad matemática. La dependencia económica y su subordinación es prestataria, y es la que ha impedido logros de los objetivos desarrollistas de nuestro gobierno. El proceso de identificación de ideales, propósitos que nos reúnen esta noche, debemos aceptarlos como una verdad matemática, que la evolución de los pueblos y de las sociedades que construyen su historia en la que hemos vivido en siglos nos indica que la fuerza energética del pueblo panameño en su lucha de liberación generacional, unida a sus reivindicaciones sociales y económicas, no pueden perder el impulso que los mártires de enero emprendieron en 1964. Objetivo final. Y que el objetivo final de los últimos 10 años para caminar que nos falta para entrar en el siglo XXI, posee hitos manifiestos que son invariables, inamovibles y que traducidos al terreno político, se expresan en los gobiernos de 1989 a 1994 o de 1994 a 1999. Estilo de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia de renovación en esta carrera de relevo, el equipo que conduce la antorcha de la liberación, tiene que mantenerse en la punta. Por consiguiente, los gobiernos por venir o los hitos gubernamentales que nos esperan hasta 1999 no pueden cambiar el estilo de su origen. Por consiguiente, tienen que hacer las lecciones de la historia. Elitismo. El estilo de origen de los gobiernos de 1903 hasta 1968, 65 años, señores, fue totalmente de un corte especial a imagen y semejanza del establecimiento del polo del poder del continente. Se había conformado el Estado panameño y a su sociedad de gobernantes con caracteres fuertemente marcados, donde un grupo o un solo grupo de familias tenían las mejores oportunidades de usufructo de las riquezas y el derecho a las educaciones elitistas. Cambio de destino. El retorno de Torrijos, el 16 de diciembre de 1969, los despejos de su realidad, el apoyo de las fuerzas populares y de los mandos medios de la Guardia Nacional cambian el destino de esta nación. Y es precisamente a este primer corredor de la carrera de relevo al que me estoy refiriendo como sucesión gubernamental para llegar al fondista que cruzará la meta el 31 de diciembre de 1999 de la administración. Es esta alegoría que nos indica de los partidos políticos que administren y sumen la conducción del país, sabiendo que lo que hacen es una coalición basada en un principio liberacionista en busca del desarrollo social y de la dignidad del hombre. Búsqueda real. Tienen que enmarcarse en una búsqueda real, propia, creativa, más que filosófica, especulativa con lo teórico y doctoral de la realidad de ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué servimos? ¿Qué podemos invertir? ¿A qué debemos dedicarnos?
en qué debemos vencer y qué debemos comprar. Prioridades. Por eso tenemos que saber que nuestros tiempos, nuestros proyectos gubernamentales deben tener prioridades en el comercio, en el mercado, en el almacenaje, en el país de depósito y de tránsito, en el país agrícola, en la producción básica, en las explotaciones de piratas extranjeras del atún, de los camarones, de las sardinas, etc., y que no podemos ir con un desgaste de un modelo de un país industrial cuya capacidad no tenemos. Clara visión. El próximo gobierno tiene que poseer una clara visión y decisión de romper estructuras formales que lo aten como un simple líder ejecutivo que lo convierten dentro de una burocracia pastosa, tortuguista, que permite, estimula y desfigura la coima, el sablazo y el porcentaje. El próximo gobierno, repito, tiene que poseer una clara visión y decisión para romper estructuras formales que lo aten como un puro y simple líder ejecutivo que lo convierte en la burocracia pastosa, tortuguista, que permite, estimula y desfigura la coima, el sablazo y el porcentaje del que busca el perfil aquí en Panamá. Ajuste de funciones. Se impone el ajuste de las funciones ministeriales competidoras entre sí en el marco de una duplicación de funciones con que obedecen o responden a ministerios y entidades obsoletas que fueron creadas para esconder realidades evolucionadas en densidad y necesidad. Nuevas estructuras. Por consecuencia, conlleva la creación de nuevas estructuras de trabajo que van a tono con la nueva demanda que urgen y que surgen con la transición de un siglo a otro. Espacio político. El concepto del espacio político, con el manejo anárquico y la insubordinación y reto a la dirección y disciplina del presidente de la República, debe ser motivo de profundo ajuste, de manera que los partidos sepan que son instrumento de un plan nacional y no personal, que son vehículos hacia una solución popular y social, y no patrullas autómatas que comprometan la estrategia de unidad y desarrollo de la nación. Lealtad. El empleado público que ha venido incursionando en organizaciones parasindicales en busca de su estabilidad laboral debe recibir la misma, en proporción directa en cuanto a su rendimiento y a su lealtad, y no vacile a la lealtad política o partidista. Hablo de la lealtad del no sabotaje, recordando con esto los muertos de la Fuerza Aérea Panameña por los delincuentes del pseudo-sindicalismo al servicio de una embajada extranjera. Distribución de empleados. Este gobierno que no ha hecho despidos masivos ni se ha comprometido a la reducción drástica de los salarios, que ha respetado las quincenas, también debe comprender que no puede ser relevado por un gobierno tírame la toalla que busca soluciones políticas en el aumento de las planillas. Se impone la redistribución de los empleados públicos en función de necesidades y capacidades. Carrera administrativa. La ley de la carrera administrativa es un objetivo de los dirigentes y es un procedimiento aliado y de evolución para los que también tienen una responsabilidad por la lucha de liberación a la llegada de 1999. Pero a ellos, a los empleados públicos, también quiero decirles con la verdad que me caracteriza que no pasen camuflajeados. También quiero decirles que no se llamen a engaños o a coqueteos de los cantos de sirenas de los que no creyendo en esta lucha de liberación, de los que no habiéndolos nombrados en esas posiciones, quieren amarrarlos a su carro de oposición, sin futuro de estabilidad laboral y económica. Pueden estar seguros que la oposición, si acaso llegara a ganar, le aplicaría inmediatamente la política de despidos que aún no ha querido aplicar este proceso revolucionario. Estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo del gobierno debe contener en esta etapa de urgencia la centralización de las adjudicaciones de cuotas de importación, de estampillas de importación, de certificados y de otros procedimientos de adjudicaciones que constituyen ganancias básicas que pueden reportar renglones específicos de la economía nacional. La experiencia vívida sostiene que hemos de modificar material, moral y mentalmente en entes de nuevos usos y costumbres con el control racionalizado de lo que se tiene y de lo que se puede. Hemos hecho de nuestra sociedad una comunidad de consumo de compradores indiscriminados, de derroche, de Mastercard y de Visa Card o de la expresión popular, cárguelo a mi cuenta porque el papel aguanta. Las pequeñas y medianas empresas.
El regreso a la pequeña y mediana empresa como una realidad económica es obligante, porque la crisis demostró el chantaje con participación o confusión de las grandes empresas. Fueron precisamente la pequeña y mediana empresa las que enfrentaron el desabastecimiento y se constituyeron en el credo logístico de las clases populares unidas a los mercados de abastos y a las ferias populares. Apoyo gubernamental. Este fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas no debe excluir el apoyo gubernamental a la gran empresa o empresarios que poseen otro tipo de capacidad, otro radio de acción y riesgos más extensos y complejos. Utilidad social. Las inversiones económicas de todas estas empresas y las organizaciones comerciales también deben tener un sentido de utilidad social y humanista. Las del juego del gobierno deben ser nítidas, sin cartas escondidas en la seguridad de que la inversión sea estimulada y garantizada por este Estado. Sin miedo ni amenazas. Y es la suma total de la economía. La que cuenta es la utilización de todas las fuerzas y todas las formas y organizaciones económicas, incluidas la organización estatal, las cooperativas, las empresas privadas, en todas sus manifestaciones que existan sin miedos ni temores y sin amenazas. Perfeccionamiento. El centro bancario. Conozco de solicitudes de aperturas de nuevos bancos. De bancos con dinero, de otros que escondieron el dinero. Están ofreciendo el dinero. Se abren nuevas cuentas. Seguimos siendo el país de más seguridad para el dinero. Somos un punto magnético para la seguridad depositaria y de experiencia vívida por esos hombres preocupados de la comunidad bancaria. Daban razón, hay que perfeccionar el sistema bancario para que sea un sistema estilo panameño, acorde a las circunstancias de la pobreza universal, de la deuda externa y de nuevos modelos de transacciones bancarias. Por ejemplo, se dijo que para combatir el narcotráfico era necesario revelar el secreto bancario. Panamá oyó ese secreto y puso en marcha la operación llamada Piscis, pero nunca ese crédito le fue reconocido. Y fue usado para estrangular a otros que nada tenían que ver con el narcotráfico. Realidad histórica y geopolítica. El experimento del sistema bancario, incluyendo la demostración de agudeza y capacidad de sus directivos, nos ponen en condiciones de crear el sistema para reforzarlo y perfeccionarlo, porque verdaderamente responde a una realidad histórica y geopolítica de esta nación panameña desde los tiempos en el que la colonia española estableció en el Istmo su casa de cambios y depósitos. Estaba respondiendo a esa realidad. Estaba respondiendo en ese siglo a una verdad, para existir, que ni en el virreinato del Perú, ni en el virreinato de la Nueva Granada, y que solamente podía funcionar en el Istmo de Panamá. Y están ahí las ruinas de la aduana de Portobelo que narran silenciosamente su pasado de riquezas, de poderío y esplendor. Monstruo peligroso. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, se ha constituido en el monstruo peligroso, nacido de los acuerdos de Bretton Woods, en un engendro manifiesto y putativo del imperio. Ellos hicieron la política de las áreas monetarias que después de abandonar el patrón oro, creaban en una larga historia el área esterlina, el área dólar, con el pretexto de dar respaldo directo a las monedas de países pobres, con reservas de oro, que no es más que una especulación que sorprendió la buena fe de los tontos subdesarrollados del mundo. Área esterlina. El área esterlina existió hasta después de la Primera Gran Guerra Mundial. Pasaron el oro a Inglaterra y después de esta guerra se trasladó a Fort Knox, Kentucky, y vemos aquí que la misma Gran Bretaña se vio en un gran problema para sostener su área monetaria. Nos dice la historia que ella tuvo que apelar a las garantías del propio imperio inglés con la conservación de ese liderazgo. Área dólar. Pero para la competencia de los Estados Unidos, la lucha de la dominación ya había acumulado el 80% del oro y dictó su famosa ley fiduciaria que prestando $1 en el Banco de la Reserva Federal, este será compensado en su equivalente en oro. Este sistema bastante difícil logró una simpatía y atracción natural para proporcionar así el nacimiento del área dólar, y desde aquí el dólar pasa a ser la moneda de cambio en el mundo occidental, reemplazando a la libra esterlina. Royalties. Desde entonces, desde aquí, se cambia la escena de los dos ingleses que anunciaban el valor del oro, a viva voz frente al público desde la Torre de Londres a Wall Street,
que se reservaban hacerlo en silencio desde sus refrigeradas oficinas en la Quinta Avenida, fijando el valor de la onza de oro, de la onza Troy o del dólar americano, sobre él agregando un precio político que no obedecía a la ley de la oferta y la demanda, pero que permitía cobrar el royalties a las operaciones donde interviniera esta moneda de cambio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, este sistema, por la pérdida de gran parte de la reserva de oro, amenaza profundamente la existencia del área dólar, donde se suman los gastos de la posguerra. Aparece el FMI. Y la historia en espiral repite la situación de Inglaterra después de la Primera Gran Guerra Mundial, pero eso y para eso era preciso crear el instrumento que consolidara el área dólar. Y ahí es donde aparece el Fondo Monetario Internacional y es el refuerzo de la mayoría de los países occidentales comprometidos mediante una larga contribución al fondo donde se manejarían sus monedas y se fijarían las políticas monetarias y los factores que tuvieses ligados, directa o indirectamente, a los sucesos económicos de los abonados. Aquí en este acto habla bien alto el papel del proceso de liberación de reserva. Devenir histórico. El devenir histórico condujo a la realidad, la cual se encargó de ir mucho más allá y desembocar en la hora de los lamentos, y hoy tenemos a la América Latina, India y mestiza de rodillas y en lamentos. Y ese es el FMI. Y ese es el sistema que pide reajustes radicales e implica la reducción drástica del gasto público a base de la eliminación de funciones y de planes incontables con consecuencias sociales. Ningún gobierno que haya adoptado las recetas del Fondo Monetario Internacional ha dejado de experimentar explosiones sociales en sus comunidades. Nuestro gobierno, en consecuencia, no puede aceptar recetas de reajustes económicos que puedan amenazarnos en la integración de la comunidad nacional. Relaciones exteriores. De las relaciones exteriores, la conformación de un nuevo gobierno debe tener en sus elementos esenciales la capacidad de ajustar el derecho a hacer sus relaciones internacionales de acuerdo a las actitudes e identificaciones culturales liberacionistas y de oportunidades económicas en calculación de sus derechos inalienables de poder escoger a sus amigos o a sus afines. Sigue la presión. Panamá inició desde 1903 el triste papel de ser una nación de tener sus relaciones internacionales de a dedo. Todavía hoy, a pesar del rompimiento de la dependencia con el cono del poder continental, hemos sentido la presión para que no se firmaran los convenios comerciales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todavía se sigue el empleo de dos mecanismos de presión para que Panamá no abra su abanico exterior a otros campos y expulsen también la presión directa o indirecta de ese mecanismo para que Rusia no haga relaciones con Panamá. La diversificación. La conformación de un nuevo gobierno tiene que incluir su retaguardia de seguridad, las áreas internacionales que contribuyan al prestigio de la autodeterminación del país y la búsqueda de la diversificación y el intercambio económico. La estrategia de liberación nacional no puede correr el riesgo de designar en ninguna posición del servicio exterior funcionarios de carrera o no que vivan ajeno, ignorantes o evasivos del cumplimiento de su misión histórica. Club de los Vendepatrias. Sencillamente porque estamos bien aprendidos de la historia, porque ellos también se volverían a acoger al club de los vendepatrias, que es el traje sanguíneo del Sonian, de los mercenarios, de los que su visión, a su clase, a los que por cobardía, a los que por dependencia, por cultura o formación no pueden vivir sin estos supuestos principios ideológicos, por ambición de poder en una manifestación de enanismo moral latente. Observador avanzado. El ajuste de los cuatro del servicio exterior debe hacerse con economía de orden administrativa, sino también con importancia de área. Porque un funcionario del servicio exterior es un observador avanzado de nuestra doctrina. Libertad de prensa. De la libertad de expresión. De la libertad de expresión, de la libertad de prensa que se le exigirá al nuevo gobierno, quiero remitirle a don José Figueres, don Pepe Figueres, cuando los sandinistas cerraron el diario La Prensa de Managua. Don Pepe Figueres, admirado por los demócratas panameños, a quien ningún demócrata puede criticar, fundador de la democracia costarricense, dijo: «Toda mi vida peleé en contra de la dinastía de Somoza, porque era expansionista». Compraron grandes propiedades en Costa Rica e impersistentemente intervenían en nuestros asuntos.
Más aún, eran torturadores y bandidos consumados. La Embajada de los Estados Unidos en Managua los apoyaba. He visto organizar innumerables movimientos para derrocarlos y estoy agradecido de los sandinistas por haberlos sacado. Al fin, ahora por primera vez Nicaragua tiene un gobierno que se preocupa por su pueblo. Yo hubiera preferido otra forma de gobierno diferente a Managua. Soy un demócrata ferviente y estoy a favor de un sistema electoral con libertad de prensa. Pero me dolió mucho cuando ellos cerraron la prensa, porque también comprendo que Nicaragua es una nación en guerra, sitiada por los Estados Unidos y las oligarquías regionales. Cuando Somoza invadió a Costa Rica en 1948 y de nuevo en 1955, nosotros también establecimos y cerramos. Y establecimos la censura de prensa mientras dura y perdura esa amenaza. El conflicto de baja intensidad. ¿Quién estableció en Panamá la cruzada civilista? ¿Quién utilizó las embajadas para conspirar? ¿Quién ha hecho el movimiento para sacarnos del grupo de los 8? ¿Quién envió a Filipinas a los que orquestaron posteriormente el grupo de desestabilización? Ellos. Los que siempre han utilizado a Panamá como campo experimental. La prueba está que en la Segunda Guerra Mundial constituyeron en la isla de San José del archipiélago de San Miguel un centro operativo de laboratorio de la guerra química, y esa isla, Caleta. Fundamentos doctrinales. Quiero hacer propicia esta reunión entre hombres y mujeres del mismo pensamiento para expresarles que voy a leer los fundamentos doctrinales hechos por capitanes a los que este comandante general, con mucho orgullo, sirve de vocero. Así quiero considerar a Panamá un físico campo de conflicto de baja intensidad bajo el concepto que ellos mismos desarrollan. En el documento de Santa Fe, como una forma de lucha que incluye operaciones especiales, psicológicas, se dejan ver claramente dos cosas. La primera se omite. La segunda, la radiante intención de los norteamericanos de permanecer en Panamá después del año 2000 a través de una supuesta negociación para lo que necesitarán un gobierno y unas fuerzas de defensa manipuladas y dóciles. Este laboratorio doctrinario que se está desarrollando en Panamá a costillas de los panameños resultó irónico, continúan diciendo los capitanes. ¿Por qué a veces no se logra identificar quiénes son los insurgentes y quiénes no son los insurgentes? Que si bien es cierto, desde el punto de vista de los norteamericanos, nosotros los panameños somos insurgentes en nuestro propio territorio, porque ellos pretenden democratizarnos. Sin embargo, cuando leemos el manual RB 7-13, Movimiento de Insurrección, que según la insurrección subversiva existen 3 modelos o estrategias que pueden ser utilizados para derrocar a un gobierno o implantarlo por uno que sea del agrado de los comunistas, dicen ellos. Estas estrategias son la de Frente Unido Popular, la de la derecha y la de la izquierda. Algunas variantes. Y analizando la estrategia de la derecha, veros claramente presentada nuestra situación en algunas variantes, ya que la estrategia sustenta el deber de involucrar el uso de agencias ilegales, tanto oficiales como extraoficiales, para influir y manipular en los elementos influyentes de la sociedad, tal como lo han hecho con nosotros. Comparaciones. Para hacer comparaciones, vean que algunas de las agencias que recomiendan son los grupos subversivos reemplazados aquí en Panamá por la Cruzada Civilista y los clubes cívicos que mantienen su estatus leal y libertad propaganda y reclutamiento. Segundo, las embajadas y los consulados. El manual indica en el primer grupo, así abiertamente, el manual RB 7-13 indica que estos grupos subversivos son los comunistas. Sin embargo, nosotros no hemos visto que los comunistas son los que hacen estos actos subversivos. En el punto 2, ellos indican así, en ese manual, que las embajadas y los consulados son Rusia, China, Corea y otros. Pero nosotros aquí no tenemos ni embajada de Rusia, ni de China, ni de Corea. Embajada clandestina. Pero sí sabemos que hay una embajada que funciona en la Avenida Balboa y un consulado que funciona en la Avenida Balboa y una residencia que está ubicada en La Cresta y un área de reuniones que funciona en todos los restaurantes de Panamá. Y todo esto ha sido utilizado como base de actividades de sedición y clandestinaje en Panamá. Técnica aplicada. Las misiones de intercambio que venden expresiones económicas que recolectan informaciones tales como lo han estado haciendo las transnacionales,
la Comisión del Canal de Panamá, la AID, los intercambios culturales y estudiándolos con la técnica aplicada a oficiales de la Fuerza de Defensa que no pudieron resistir esa penetración en los cursos del norte. Asesores, industriales y técnicos, teniendo al mando de ellos al segundo jefe de la embajada que ha tratado de imponer golpes y derrocar gobiernos con planes específicos. Agencias de noticias y de viajes. Estas han sido una de las técnicas más usadas a través de la desinformación nacional, especialmente internacional, incluso llegando a poner a Panamá dentro de un listado de países peligrosos para viajes recreativos. El crucero que antes bajaba a Colón se le ha prohibido que baje a Colón. Indican que la población de estos pueblos es peligrosa. Entonces veamos pues que lo que ellos catalogan en sus doctrinas propias como estrategias utilizadas para insurrección subversivas para derrocar gobiernos han querido aplicar típicamente en Panamá con ayuda de los mismos, panameños encarnados de 1903. La mujer panameña. De la mujer panameña me siento orgulloso de expresar ante ustedes, invitado por la presidenta de la Fundación Omar Torrijos Herrera, el hecho de que sea una mujer que presida este acto. Habla bien claro del proceso de liberación de reserva. El próximo gobierno no puede ignorar el papel beligerante de la mujer panameña en la vida política y social del país. Ellas han dado suficientes pruebas de valor y de decisión, creando organismos en defensa de la soberanía, incorporándose en forma sobresaliente a los batallones de dignidad. Mujer militante. Los próximos jalones que nos esperan para llegar al año 2000 tienen que poseer la presencia activa y militante de la mujer panameña y algo de la mujer panameña, partidos que forman esa unidad política de avance y de vencimiento en contra de la colonia. Esa mujer, que en ella no hubo momento de tristeza, ella no tuvo momento de cobardía a pesar de la tensión, y ella estuvo presente y activa y al frente. Ella no pensó ni esperó, ni conjugó en su diccionario el miedo ni el peligro. No hubo momentos de peligro o de militancia donde ella no tuviera. No hubo momentos de sacrificio donde ella como madre, como hija, como esposa, como hermana, no estuviese en su mente o en su pensamiento solamente el destino de la patria. Recomendación. A esa mujer a la que yo humildemente le recomiendo a todos los jefes de los partidos políticos que van en contra del colonialismo. Y es precisamente a esa mujer la que yo recomiendo a todos los líderes de todos los partidos afines y amigos, que yo le recomiendo para que desde hoy la integren en la estrategia de trabajo activo y efectivo de la forma generacional del 89 al 94 y que constituya la inspiración real, formal y participante y militante del equipo fondista que llevará la antorcha de la liberación con sus compañeros, con sus hijos, con sus hermanos hasta el mediodía del viernes 31 de diciembre de 1999, señalando la ruta de salida del último soldado extranjero de nuestra patria. Resumen filosófico. Debemos tener una bola de cristal que ella estará ahí con la antorcha de la liberación al lado de su compañero, con decisión. Y ella será precisamente la que se convertirá en la flecha donde dice out. Todo eso está resumido en ¿por qué un concepto filosófico que dijo una mujer de las fuerzas de defensa paracaidistas al día de la clausura, donde hay mujeres que avanzan, no hay hombres que retroceden? Les agradezco la invitación esta noche en esta reunión de amigos y hombres comprometidos con una misión. En esta cena de la Fundación, donde existen hombres de diferentes partidos políticos, donde existen hombres que incluso no pertenecen a partidos políticos, donde existen diplomáticos, donde existen industriales, comerciantes, obreros, sindicalistas, donde existen mujeres, donde existen jóvenes y estudiantes. Por todos aquí hemos venido esta noche porque tenemos un común denominador, porque fuera de las banderas políticas que debemos o reclamamos que hagamos en una mesa electoral, tenemos un común denominador, no ser ni aceptar ser colonia, y segundo, porque la identificación cultural y social de todos los que estamos aquí esta noche compartan la sal y agua de esta mesa que es única, es específica y constituye la búsqueda del infinito donde hay un ideal. La búsqueda del ideal donde hay el progreso, la búsqueda del progreso donde hay el movimiento, la búsqueda del movimiento donde hay la energía, la búsqueda de la energía donde hay la vida. Concluyo respondiendo al sugestivo tema de la cena de esta noche. ¿Hacia el 2000 qué? Respondo como al calor y echado en una hamaca con fiebre, dijo Bolívar.
En Patimilca, hacia el 2000, comprendido en el 89 y en el 94, y en el 94 y en el 99, como dijo Bolívar en Patimilca, vencer.